Bienvenidos a la agencia de arbitraje Dorsey Reinforcement. El día de hoy tenemos como invitado al doctor José Luis Mandujano Rubín, quien nos hablará acerca de la ejecución de los laudos arbitrales. Que el arbitraje es una jurisdicción por excepción, ¿no? Entonces tiene el mismo valor y las mismas condiciones que las decisiones jurisdiccionales. Y se reconoce siempre, pues, ¿no? A la administración de justicia, sobre todo en el acceso a la efectividad de las decisiones judiciales. En el ámbito judicial se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, los jueces llevan a cabo un proceso judicial, toman decisiones, estas decisiones cuando adquieren la calidad de cosa juzgada o tienen la calidad de ejecutoriado, proceden a dar cumplimiento. Y eso se conoce como la ejecución o la ejecución de las sentencias judiciales. Similarmente, en nuestra ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, se regula en la parte anulación y ejecución de laudos arbitrales un capítulo para el cumplimiento de las decisiones arbitrales, porque no solamente el arbitraje es para reconocer o declarar un derecho, sino que éste se haga efectivo. Y cuando nosotros hablamos de la ejecución de los laudos arbitrales, pues el arbitraje es una jurisdicción por excepción, se ha previsto dos tipos o dos supuestos, ¿no? La ejecución por el árbitro y la ejecución con auxilio judicial, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la ejecución de los laudos, los dos puntos que debemos tratar es la ejecución a través de decisiones arbitrales y la ejecución a través de mandatos judiciales. Perfecto, doctor. Doctor, ¿nos podría explicar en ese sentido cuál es el procedimiento a seguir cuando una de las partes se niega a cumplir el laudo arbitral? La ejecución de los laudos se va a dar por muchos factores, ¿no? O sea, dificultades, limitaciones y ventajas. ¿Qué significa, no? Si estamos, por ejemplo, la contraparte es una entidad pública, es otro tema, ¿no? Si la contraparte fuera un privado, ¿no? Si la materia de ejecución sea algo declarativo y no constitutivo. Por ejemplo, el mandato arbitral para la inscripción en registros públicos, de ejecución por el propio ADE. No necesito el ámbito arbitral. Esto es sujeto, por ejemplo, en temas de arbitrajes donde se va a discutir el mejor derecho de propiedad o el derecho de propiedad. Pero lo más usual que hemos advertido, por lo más dificultoso, son pues la ejecución de laudos arbitrales que contienen una obligación de pago, ¿no? Y la otra contraparte es una entidad pública, porque es muy diferente la ejecución un privado con una entidad pública. Una primera característica es, por ejemplo, que la ejecución del laudo tiene en una primera instancia, el laudo tiene la misma condición de los efectos de una sentencia judicial y por lo tanto son considerados títulos de ejecución. Por lo tanto, si nosotros iniciamos el proceso judicial de ejecución de laudos arbitrales, el mandato del juez en primera instancia ya es un requerimiento, una intimidación para iniciar la ejecución forzada. Entonces, eso es un tema bastante vital. Ahora, si esta decisión va a ir contra fondos públicos, el escenario totalmente cambia en la ejecución, por cuando los fondos públicos son intangibles, ¿no? Son embargables y obedecen a fines públicos. Entonces ponen una posición bien dura al juez para dar el cumplimiento de un mandato arbitral que contiene una obligación de la suma de dinero a favor de un privado con fondos públicos. Distinto, pues, si fuera pues un privado contra privado, Claro. dan cuenta de las cuentas que tiene la otra entidad, de lo que el juez dicta el mandato ejecutivo, hacen el embargo, hacen la retención y se da cumplimiento de la manera más sencilla. Entonces, la ejecución va a determinarse en base a quiénes son los sujetos, cuáles son las materias, y eso nos va a arrojar las limitaciones, los riesgos y, por qué no decirlo también, las debilidades. Ok, doctor. Enfocándonos en esa línea, respecto a las obligaciones de pago en lo que son contratos estatales y en los que una parte es la entidad, ¿usted cuál cree que son los principales obstáculos que tiene cualquiera de las partes para poder ejecutar el laudo? Claro, podríamos decir que analizando de dos puntos de vista, porque serían cuatro, pero dos puntos, uno sería el contexto legal, ¿no? El contexto legal y el contexto económico. El primer obstáculo es la propia norma.
es la propia norma, ¿no? Lo tenemos claro y sencillo en temas judiciales. En temas judiciales, el Código Procesal Civil, ¿no? Regula sus procesos contenciosos, los procesos de ejecución, están los títulos y señala, pues, el procedimiento, el proceso de ejecución, de una manera sencilla. Pero eso, por ejemplo, no lo tenemos claro en el ámbito arbitral. Recuerden que la ley de arbitraje no se ha previsto como regla para que sea ejecutada las decisiones arbitrales vía el juez. No, no, no. La ley de arbitraje, hay que tener en cuenta la naturaleza de la norma procesal arbitral, es no recurrir al proceso judicial. Es por eso que una principal característica de la función arbitral es que cuando nosotros administramos justicia privada, no damos uso de la norma pública, o sea, no vamos a citar el Código Procesal Civil, no es una fuente supletoria de la ley de arbitraje propiamente. La norma procedimental arbitral se agota en la ley, en las reglas del centro de arbitraje o en la acta de instalación o la convención que hacen las partes sobre las reglas procesales o las dicta el propio árbitro. Pero el Código Procesal Civil pertenece a otro ámbito. En ese sentido, ¿no? Tenemos ese primer inconveniente. La ley de arbitraje tiene solamente dos articulados que regulan la ejecución de los laudos. Uno por el propio árbitro y otro por mandatos vía judicial. Inmediatamente te remite al proceso de ejecución. Entonces, ahora ahí le agregamos otro tema más complicado. Tienes una norma procesal privada, ¿no? Que te vas a hacer una ejecución vía judicial de una ley de contrataciones de carácter tuitiva estatal que tiene su propio criterio de ejecución y ahí viene el factor económico, lo más difícil sobre fondos públicos, sobre fondos públicos. Y la cereza del pastel, la ley de que regula el proceso contencioso administrativo, si no más me acuerdo, en su artículo 22 señala que cuando el mandato de ejecución contiene obligaciones pecuniarias donde el Estado debe cumplir, tiene un plazo de ejecución de 2 años. Señala eso. Pasados los 2 años, ¿qué pasa? Bueno, pasados los 2 años, si la entidad programa pagar más de 2 años, te pagaremos el interés legal. O sea, la ejecución de laudos arbitrales, donde la obligación pecuniaria está a cargo del Estado, tiene ese blindaje. Es bien complicado hacer cumplir obligaciones pecuniarias a las entidades. Y ahora, si vamos al ámbito interno, ¿no? Cuando la entidad puede tener la predisposición del cumplimiento de la ejecución, y tampoco obedece a una decisión del titular. Es bien complicado porque tenemos una ley de presupuesto y en esta ley de presupuesto hay una específica de lo que es gastos de mandatos judiciales y arbitrales. Y esa específica está sujeta a un porcentaje del presupuesto. Entonces dice, bueno, tengo el 3% para pagar de todo mi presupuesto, el 3%. Y viene tu decisión arbitral para ejecutar. Pero ojo, no es la primera. Tal vez hay 10 anteriores y tú eres la novena y se tiene que prever la redistribución porcentual para hacer de pagos de cuotas en cuotas. Y eso tiene un alto impacto en el perjuicio económico del contratista o en este caso del titular que ganó un proceso por cuanto el flujo económico disminuye y a veces lavar la camisa sale más caro que comprar la camisa. Sí, efectivamente, doctor. Ok, doctor. Aterrizado en los principales obstáculos en lo que son las ejecuciones del laudo, en especial en contratos estatales, quería preguntarle a usted qué mecanismos existen para garantizar la efectividad o qué recomendaciones o modificaciones se propondrían para realizarlo. Bueno, y de una manera inmediata y de una manera mediata, ¿no? Hablar de modificaciones legales sobre este punto es un poco, me imagino que más adelante se podrá dar en el proyecto de la ley 32.069, lastimosamente no se ha previsto esto, por cuanto no pertenece al sistema de abastecimiento, sino al sistema de presupuesto, ¿no? Así como exige al contratista tener una carta fianza y asegurarle el financiamiento para el cumplimiento, también debería contarse con un fondo fiduciario de las entidades para que puedan responder en caso de incumplimiento, pero no lo hay, no lo hay. Pero de manera inmediata es recomendable bueno, o sea, todo contratista, todo proveedor del Estado, dentro de su análisis, tiene que entender que existe el riesgo legal de la controversia.
por muchos factores, ¿no? Factores, es un artículo que en su momento escribí, que siempre debemos tener en cuenta qué entidad tenemos al frente, qué entidad, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos donde las entidades ejecutan obras con cofinanciamiento. Es decir, no pone un aporte de la entidad, el otro aporte lo hace un ministerio. Entonces, es muy usual cuando se cambia el ministro, ¿no? O existe pues una XX razones, se quita el financiamiento, se suspende el financiamiento y la entidad es titular contratista con el contratista, o sea, es la entidad contrata y se queda pues varado esperando la transferencia vía convenio que no se realiza por X razones y se queda tu problema. Entonces, uno de esos temas muy importantes que el contratista analice es si la obra o el financiamiento viene un financiamiento propio de la entidad o un financiamiento o un cofinanciamiento. Dos, si estamos ante una ejecución multianual, entonces si ya hablamos de obras que ya superan los 10 millones, ya debemos tener en cuenta que estamos ante una ejecución presupuestal multianual. Y esto, ¿por qué es muy importante? Por cuanto debemos tener en cuenta cuál es el manejo administrativo de las entidades, ¿no? Es muy usual en entidades muy pequeñas como son municipalidades la inestabilidad política, periodos de vacancia, investigaciones que tiene el alcalde va a conllevar tarde o temprano a decisiones que van a afectar la continuidad de un proyecto y eso también es otro riesgo legal. Entonces, finalmente hay que ver el tema de la ejecución presupuestaria que nos ayuda mucho Infobras de la Contraloría indicándonos qué entidades son las que tienen más paralizada la obra, ¿no? ¿Qué entidad, cuántas obras tiene paralizadas? Bueno, simplemente este año he paralizado tres, el año eran cuatro, entonces, ¿qué me garantiza que el próximo año sean dos y que también sea? Entonces, esos riesgos legales debemos tomar en cuenta y prever los supuestos en los cuales va a haber, ¿no? Y un tema bastante importante es también tener en cuenta que su oficina de planificación y presupuesto haga las certificaciones, ¿no? Presupuestales. O sea, conocer bien, bien claro el proceso de pago, ¿no? Compromiso de vengado girado, ¿no? Y si no, ya está comprometer o hacer la previsión presupuestaria para los próximos años. Si eso no se hace, a veces muchas obras se están ejecutando así el contratista, por no ver estos factores, se da cuenta que su valoración no va a ser pagada porque están buscando vía un decreto supremo un reconocimiento de esa obligación. Entonces, esos factores se tienen que preguntar y se tiene que tener pues un asesoramiento. Muy agradecido, a disposición, yo muy contento de ser parte de la nómina de árbitros de este importante centro de arbitraje Esta nacional. fue la entrevista del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias al doctor. Nos estaremos viendo en una próxima edición.